Bienvenidos y bienvenidas acá a su programa Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico y que tiene como objetivo que tú conozcas y puedas defender tus derechos. En el día de hoy tenemos varias victorias que celebrar, varios trabajos también que celebrar investigativos y vamos a estar con varias miradas en temas de violencia doméstica, el tema de la responsabilidad de la policía por los casos de violencia doméstica por parte de policías a otras policías, policías a sus cónyuges, excónyuges, parejas o exparejas, pero también vamos a estar celebrando el triunfo de las compañeras de la coalición Aborto Libre y de tantas otras organizaciones que han estado trabajando por los derechos reproductivos de las personas en Puerto Rico. Así que tenemos una agenda llena, estamos bien contentas de estar aquí en vivo en WIAC 740 AM y también en nuestras redes sociales. Y quiero, además de presentarme, yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora ejecutiva y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, presentar a las compañeras que engalanan este espacio hoy. Vamos a ver. Muy buenas tardes, Verónica González, abogada del programa de recuperación justa de Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos, Gloria Meléndez, abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico. Estoy trabajando en el programa Derecho a tu Casa. Y estamos, ¿verdad?, con ese tono, además de en actitud de victoria y de mucha celebración, empezando a abrazar la Navidad. Así que esto va a ser un programa también navideño. Vamos a estar al final de este programa hablando sobre un espectáculo de altura de Navidad que la compañera Verónica y Gloria nos van a estar invitándoles a todos ustedes a ser parte. Así que quédense con nosotras acá en Tus Derechos al Día. Bueno, y aquí regresamos a Tus Derechos al Día. Aquí estamos con nuestro panel del día. Vamos a estar trabajando y hemos estado durante las últimas semanas atendiendo temas que tienen que ver con violencia de género, justicia económica, la necesidad de proteger y de defender esas organizaciones o esas estructuras comunitarias que defienden a las sobrevivientes. Pero hay dos temas que siempre están sobre nosotras y es esa pregunta del feminicidio, cómo se está atendiendo el feminicidio, cuál ha sido la efectividad de ese estado de emergencia, pero también quiénes son los perpetradores. En uno de los últimos programas decíamos a dónde van las sobrevivientes, y sobrevivientes pueden ser hombres, mujeres, personas no binarias, pero particularmente las mujeres, ¿verdad?, porque son las más afectadas por el tema de la violencia doméstica, violencia de género. ¿A dónde van cuando necesitan ayuda? Y entonces ese nombre de la policía, Gloria, que ha estado sonando cada vez que nos reunimos, la gente todavía cuando vamos a los talleres nos dice, entonces, ¿cuál es el rol de la policía? Pero ¿qué pasa? Como vamos a hablar aquí, cuando la policía es cómplice, pero también es perpetradora. Claro. Sí, es una de las preocupaciones principales que tenemos como país, porque ¿a dónde vamos? ¿A dónde acudimos? Y es una pregunta que se sigue repitiendo por, número uno, la participación de la policía, lamentablemente, en muchos de estos asuntos, y también por inefectividad, por la falta de recursos, porque llegamos y llamamos a la policía y hay una patrulla para todo el pueblo, o no hay patrullas, o están atendiendo a otros eventos, y entonces cómo quedamos y cómo nos sentimos desprotegidas, y eso es algo que tenemos que hablar y que tenemos que discutir. Es importante que lo señalemos. Y a mí me da mucha alegría que esta conversación no la vamos a tener sola, que la vamos a tener con dos compañeras que llevan muchos años haciendo trabajo por el tema de justicia social de distintos espacios, haciendo ruido, agitando, pero también construyendo marcos de análisis, levantando datos, levantando estadísticas, denunciando, promoviendo cambios. Y son la compañera Mari Narváez de Kilómetro Cero. Qué bueno que estás aquí, Mari. Saludos, gracias por la invitación. A Mari la capturamos para este programa aquí de Tus Derechos al Día, así que están las dos capturadas. También nuestra compañera Débora Upegui del Observatorio por Equidad de Género. Saludos, Débora, qué bueno que estás aquí. Buenos días, gracias por la invitación. Y nos llena de alegría que acepten nuestra invitación. Sabemos que tienen las agendas súper cargadas. De momento llegan aquí, estamos listas para un programa de radio y estamos rodeadas de cámaras. Así que la idea es que nos sintamos cómodas y tengamos una conversación, sobre todo para esas personas que nos están escuchando mientras van camino a llevar a buscar a sus hijos a la escuela, mientras van de camino a hacer diligencias, las que están trabajando, y esa gente pues que siempre nos llama y nos deja saber, mira, este programa me generó esta pregunta o yo no sabía que esto existía, así que gracias por estar aquí. Hablemos de violencia de género, pero de violencia de género desde donde hay que transformar, y empezamos, ¿cómo se está viendo el panorama ahora mismo, Débora? Pues mira, tristemente vamos a tener una Navidad muy difícil porque los números han subido muchísimo en términos de los feminicidios. Comparado, creo que vamos a romper récord
de los últimos 10 años probablemente en el feminicidio. Ya estamos con 68 feminicidios al final, por lo menos hasta lo que fue este fin de semana. En el 2020 habíamos registrado 61 feminicidios y ahora estamos en 68. Así que ya superamos esa cifra. La última vez, cuando para el 2011-2012 hubieron cifras muy altas de alrededor de 70 y 80 feminicidios, pero desde entonces los feminicidios no habían pasado del máximo de como unos 60, ya vamos por 68. Eso nos pone ahora en un índice de 3.9 feminicidios por 100.000 mujeres en el país, porque tenemos que tener en cuenta que la población se ha ido reduciendo. Entonces cada vez, o sea, aunque el número no parezca demasiado grande, al saber que tenemos población más pequeña, quiere decir que la tasa por 100.000 mujeres va a estar aumentando. ¿Y qué es un feminicidio, verdad? Para la gente que nos escucha, feminicidio son todos de violencia doméstica. ¿Qué es un feminicidio? No, ese es un gran error. Los feminicidios, se cataloga feminicidio internacionalmente como una muerte violenta de una mujer por razones de género o prácticas dañinas por razones de género. Entonces, por eso incluye varios tipos de violencia hacia las mujeres que culminan en la muerte de esa mujer, entendiendo que son muertes que pudieron haber sido prevenibles. Entonces, hay un segmento de esas muertes que está relacionada a violencia doméstica, pero está el segmento que está relacionado a problemas de narcotráfico, a violencia comunitaria, violencia que viene de parte de personas que no son conocidas, que no es la mayor. Sin embargo, generalmente lo que ha llamado la atención pues es la violencia doméstica, y yo me atrevería a decir que quizás es porque es el más fácil de resolver. Es el más fácil donde tú puedes encontrar quién fue la persona que fue culpable. Entonces es fácil decir, bueno, tenemos tantos y se resolvieron, porque si nos ponemos a ver los números de feminicidio, vemos que los casos resueltos realmente son los casos de violencia relacionados a violencia doméstica, donde era bastante fácil poder encontrar quién era el perpetrador. Los demás casos permanecen bajo investigación, no se ven en las estadísticas y se ocultan. Y en esa misma línea, te pregunto, ¿quiénes son los perpetradores de la violencia y de los feminicidios más comunes? ¿Quiénes son los que más vemos? Ya mencionabas un poco la violencia doméstica y quizás esa pareja o expareja, pero ¿quién más? Pues mira, en este momento estamos viendo, nosotros desde el observatorio trabajamos en que identificamos los feminicidios directos, que es donde se puede encontrar, se puede culpabilizar a una persona específica por la muerte, ¿verdad? Y están los indirectos, que es donde termina siendo más relacionado como a la violencia que había en la comunidad y que termina afectando a estas mujeres. Y ahí tenemos, por ejemplo, los casos en que hay una venganza contra un individuo y la pareja que estaba con ese individuo pues también termina en la línea de fuego, ¿verdad? Las muertes por sobredosis en este momento que están aumentando bastante rápidamente. Es una de las razones por las que los números están más altos ahora de lo que veíamos hace 5 o 10 años. Pero entonces, en ese sentido, en Puerto Rico tenemos una guerra no declarada. La guerra contra el narcotráfico está asesinando a muchas mujeres también. O sea, no es una falacia pensar que solamente afecta a los hombres, también está afectando a las mujeres. Una gran parte de esos feminicidios que no son íntimos está relacionada a esa violencia comunitaria por el resultado del negocio ilícito de las armas. Y estuvimos hablando de eso un poco hace días recientes, en un panel reciente con las compañeras de Ulve-A-Pie, entre otras personas trabajando con reducción de daños, ¿no? Ese impacto de la mano dura también en las mujeres, ese impacto, ¿verdad? Que el Estado muchas veces es cómplice. Y hablemos de Estado cómplice, yo creo que el trabajo de Kilómetro Cero, primero el trabajo de ustedes dos, el observatorio no es una entidad gubernamental. No. A ustedes no los mantiene el gobierno. No. No reciben fondos del gobierno, el gobierno no apoya que se levanten estadísticas sobre este tipo de casos. No, bueno, el gobierno tiene su trabajo y están en el Instituto Nacional de Estadística se están preparando un protocolo para mantener datos sobre sobre los feminicidios. Pero el Observatorio de Equidad de Género es completamente sin ánimo de lucro, no recibe fondos del gobierno. En ese momento los fondos que se reciben son de fundaciones privadas. Para hacer el trabajo, porque parte de la misión es ser fiscalizador del Estado, de las respuestas del Estado o la falta de respuesta. Pero Débora, podemos estipular que el gobierno también tiene una responsabilidad de mantener estos datos y que sean accesibles, ¿no? Porque totalmente, totalmente tiene toda la responsabilidad, porque si estamos hablando de hacer políticas públicas basadas en evidencia, si tú no tienes evidencia no puedes hacer eso.
Y ahorita vamos a hablar del estado de emergencia, ¿verdad? Y cómo el estado de emergencia ha funcionado o no ha funcionado y si está basado en ciencia o en datos. Yo creo que eso es bien importante. Pero quería hablar de ese rol también de la responsabilidad del Estado, la complicidad del Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado es el que mata a las mujeres? ¿Qué pasa cuando el Estado nos mata? Mari, el trabajo que Kilómetro Cero ha hecho, que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico somos fan de sus dos proyectos, pero, ¿verdad? También, obviamente, el trabajo de Kilómetro Cero está bien alineado al trabajo que nosotras hacemos con temas de vivienda. Me pregunto, ¿cuál es el rol de la policía? ¿La policía ha sido cómplice? ¿La policía es la policía amiga en los temas de violencia doméstica? ¿Se acuerdan de ese eslogan del policía amigo, verdad? Que nos enseñaron y que muchas veces es un conflicto porque a nuestros hijos les queremos decir que policía es un amigo y en muchos casos hay muchos muy buenos policías, pero de momento, ¿qué pasa con los casos de violencia doméstica que está viendo Kilómetro Cero? Con relación a la violencia doméstica, desde la investigación del Departamento de Justicia Federal se estableció que habían serias preocupaciones sobre cómo la policía, ¿verdad?, ejercía su trabajo con las víctimas no solamente de violencia doméstica, sino de agresiones sexuales también. O sea que no es que lo diga Mari Narváez, es que lo ha dicho porque lo ha investigado el propio Departamento de Justicia Federal. Y hoy día, lamentablemente, aunque se han adoptado unas nuevas políticas dentro de la agencia, unos protocolos, realmente está todo en papel. De nuevo, no es que lo diga yo, lo dice el propio monitor federal de la policía. En cada uno de sus informes, él da una serie de, ¿verdad?, de datos acerca del incumplimiento absoluto, casi absoluto, en el que ha incurrido en el que incurre la policía constantemente con relación a ambas cosas, a cómo manejan el tema con las víctimas de la población en general y con respecto a dentro de la institución ¿verdad?, con los agresores, especialmente de violencia doméstica, que existen dentro de la uniformada. Dentro de eso te pregunto, después mencionaste ese informe inicial, de esa investigación inicial que ya lleva varios años, ¿qué ha pasado con esa reforma? ¿Ha habido algún tipo de efecto? ¿Ha habido algún tipo de cambio? ¿Lo vemos palpable? Ahora mismo solamente podría decir que el cambio ha sido pues en las políticas. Hay unos protocolos que algunos se ven muy bien, otros necesitan un poco de, ¿verdad? Nosotros haríamos algo distinto, pero no se puede decir que no sean protocolos más o menos satisfactorios, ¿verdad? Pero eso es lo que hemos visto, porque con respecto a esta última investigación ¿verdad?, del CPI y el Miami Herald, revelan que la situación pues no ha cambiado, sobre todo con respecto a la impunidad dentro de la policía de estos agresores. ¿Por qué? Porque el sistema es normal que va a proteger a la policía porque la policía es parte del sistema legal criminal. Entonces, es normal que tenga unas protecciones, conoce el sistema, puede utilizarlo, puede manipularlo, trabaja todos los días con fiscales que se supone que presenten cargos si el oficial es el agresor. Se crean unas complicidades, aunque sean informales. Aparte, el policía es peligrosísimo para las víctimas. No existe un trabajo más que ponga más en riesgo a una víctima de violencia doméstica que el de un policía que está adiestrado para seguirte y rastrearte sin que te des cuenta, que está armado por el Estado, que tiene compañeros, que tiene poder. Nosotros vemos constantemente víctimas a las que les montan vigilancia frente a las casas, ellos y sus compañeros. Cierto. Que les fabrican casos, que les ponen multas en los carros, o sea, una serie de elementos que si el sistema no se superprotege y establece los contrapesos que tiene que tener para que exista realmente un proceso de rendición de cuentas, pues lo que se crea es una bomba de tiempo contra estas víctimas. Tan sencillo como dejar de diligenciar las órdenes a tiempo, como retrasar ese diligenciamiento, para que entonces si hay algún tipo de evitar la posibilidad de que esa orden de protección sea violada, porque si no está diligenciada, si la persona no la tiene. Así que con dejarlo un día, 2 días engavetadito ahí, pues con eso nada más es una ayudita que se da a esa parte agresora de la policía. Y yo tengo una pregunta, si esta impunidad es diferente a la impunidad del policía que hace uso excesivo de la fuerza, si es una impunidad distinta a ese policía que deben desarmar y nunca lo desarman, o si es parte de la misma situación, o si tiene un toque particular cuando se trata de violencia doméstica. Yo creo que es el mismo nivel de impunidad. O sea,
Lo que estamos viendo es que no hay, por ejemplo, convicciones dentro de la policía con respecto a la violencia doméstica, cuando en la población general hay, por ejemplo, lo que dice el CPI y el Miami Herald es que descubrieron que hay un 14% de convicciones cuando se trata de policías, y cuando se trata de mujeres de la población general es 55% con respecto a la violencia doméstica, ¿verdad? Así que la impunidad yo creo que es la misma. Lo que pasa es que cuando un policía es agresor en su casa, eso debe ser un indicio desde bien temprano. Por lo general, es también igualmente un agresor con la ciudadanía que interviene. Claro. Eso se ve, es bastante común. Nosotros no lo hemos analizado, ¿verdad?, exhaustivamente, pero en las documentaciones eso es lo que vemos. De hecho, ya estamos buscando el historial de muchos de estos policías en nuestra base de datos de uso de fuerza, de los que han sido arrestados por violencia doméstica. Y hemos encontrado, ¿verdad?, unos usos de fuerza, unos excesos. Pero eso debe ser un indicio desde mucho antes de que llegue, por ejemplo, a un feminicidio. O sea, cuando un policía es acusado de violencia doméstica, que ya de por sí es bien difícil porque las víctimas casi nunca van a quejarse porque saben ¿Tienen miedo? que no van a hacer nada, o que el policía se va a enterar a los 5 minutos de que le puso una querella, porque sabe que tiene el sistema en contra si lo hace. Y la dificultad que le genera romper eso es mucho más complicado para una víctima cuando el agresor es una persona de la policía que si es una persona que no es policía. El temor, el romper es bien fuerte y la violencia es mucho mayor. Mira, el otro día nosotros denunciamos a un policía que intervino a aquel señor mayor el 4 de julio en Aguadilla. Un video que se fue viral, un señor mayor que lo bajaron y le metieron el taser y todo porque no entregaba la documentación. Y uno de esos policías es un policía que ya ha matado a 2 personas, incluyendo una el año pasado y un paciente de salud mental en el año 2015. Nosotros lo denunciamos e inmediatamente nos llegó la información que también tenía un caso de violencia doméstica por amenazar con el arma de fuego a la madre de su bebé. ¿A esto aspira ese trabajo de datos? O, Deborah, ¿ibas a decir algo? Porque te tengo una pregunta dirigida a ti. Sí, no, iba a decir que también, o sea, se nota una falta de comprensión de lo que es, de cómo funciona la violencia doméstica, porque eso refleja que están pensando en la violencia doméstica como hechos aislados, como esto pasó una vez y no va a volver a pasar, cuando eso es completamente equivocado. Sabemos que son patrones, que si esto pasó es porque ya pasó antes, porque va a seguir pasando, y para que no siga pasando se tiene que hacer trabajo psicológico, emocional, por meses, por años. No puede ser simplemente que no se ha encontrado evidencia en esta ocasión y le devolvemos el arma en 1 o 2 semanas, ¿no? Tiene que haber procesos de continuidad y cuando con las víctimas, que tú sabes que qué es lo que más le hiera a un policía, que lo cuestionen su autoridad, que le cuestionen su autoridad, pero también que le manchen su récord, ¿verdad? Eso es lo que más puede afectar a un policía adentro. Entonces, muchas veces las mujeres también saben que es que si yo digo algo va a ser peor, porque si le mancha el récord, le quitan el trabajo y ahí sí que se va a molestar conmigo y va a venir la represalia. Así que hay muchísimos factores. Y como dice Mari, o sea, si una persona que ya ha matado, una vez tú rompes esa barrera de ser capaz de quitarle la vida a otra persona, vas perdiendo sensibilidad en cuanto a cómo proteger esa vida. Y es mucho más fácil volver y hacerlo. ¿A quién le toca conectar los puntos? Pienso, por ejemplo, la reforma no ha funcionado, ¿verdad? Establecer los protocolos pues son importantes, ¿verdad? Pero el protocolo si no se implementa pues no sirve para nada. Pero entonces, en el caso de la declaración de estado de emergencia, que fue un reclamo de trabajo de décadas, de compañeras haciendo trabajos más recientes, otras por muchos más años, me pregunto, ¿a quién le toca conectar esos puntos? ¿Eso no debió haber sido parte de la conversación o no debe ser parte de la conversación ahora mismo en medio de la declaración de estado de emergencia? Porque yo veo los posts cuando tú los pones, Mari, los kilómetros cero, y la gente se niega a verlo, aunque tú estés poniendo los datos ahí. Veo cuando ustedes escriben en el observatorio, ¿verdad? Y el observatorio la gente también niega lo que está viendo ahí, aunque lo está viendo en blanco y negro. ¿Quién conecta los datos? ¿La Procuraduría? ¿No? Para nada. Ni debería. Es la que debería. Es la oficina que se creó y tiene poderes para hacerlo. Pero pues la policía de Puerto Rico es la que conecta los datos. El tribunal. La policía, en este año está en una negación patológica. Dogmática. De dogma. El tribunal conecta los datos.
El tribunal está tratando de alguna manera, pero se lava las manos un poco también, porque dice que tiene las manos atadas, que tiene que trabajar la fiscalía, tiene que trabajar los policías, que ellos solamente están ahí para arbitrar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el estado de declaración de emergencia? Pues mira, yo creo que tú preguntaste por la Procuraduría y el gran ausente en todo el trabajo del Comité PARE fue la Procuradora de las Mujeres. Las representantes de la oficina casi nunca estaban presentes en las reuniones. En las reuniones de estadísticas casi nunca estaban presentes. Y son las que les tocaba. Y son las que supuestamente ahora tendrían que estarle dando seguimiento porque... Y que reciben los fondos, así que podrían hacer proyectos que ataran los puntos. Para nosotros fue supremamente importante el estado de emergencia porque reconoce la situación, pero yo creo que fue un error grave el que el Comité PARE solamente tuviera un periodo de vigencia de 1 año. O sea, cuando estos trabajos se hacen y hay compromisos, se tienen que hacer planes decenales, planes de 15 años, o sea, porque tiene que ser algo que pueda estar presente en varios o sea, no puede estar atado a que venga otra administración y lo cambie. Tiene que ser algo que pueda sobrevivir varias administraciones para que se pueda dar el seguimiento. Y tiene que ser algo que entienda que estos trabajos tienen que ser a corto, mediano y largo plazo. Hay cosas que se pudieron hacer a corto plazo, como el protocolo de la policía, como se trabaja ahora las estadísticas, pero hay cosas que se van a ver los resultados a largo plazo, que tiene que darse ese seguimiento, que no es, como dice Marimari, se crea un protocolo, pero ese protocolo no se implementa y no se le da seguimiento, de nada sirvió. Es que hay que fiscalizar, hay que atenderlo, hay que velarlo, hay que seguirlo, como bien dices. Hay que reconocerlo, claro. Hay que reconocerlo porque claro. Hacemos el comentario, ¿verdad?, de que se niega como si fuera un dogma, pero la realidad es que hay una resistencia atroz, incluso cuando se habla de los actos de fuerza de la policía, pero también hay como una resistencia, no sé si ustedes han visto un cambio en esto, pero como comunitaria, colectiva, social, de negarse a ver que esto está sucediendo, a que cuando el CPI saca ese artículo, cuando Kilómetro Cero saca datos, cuando Observatorio saca datos, eso es imposible que esté pasando aquí. Bueno, yo creo que aquí definitivamente no hay una cultura democrática en nuestro país, eso es parte del trabajo que hacemos, ¿verdad? Yo creo que no hay una cultura tampoco de análisis profundo. Y pues vemos sí que hay mucha negación definitivamente, pero por eso es que nosotros hacemos el trabajo que hacemos, por supuesto. Y yo creo que también hay que mirar la violencia doméstica, primero el antídoto de la equidad, ¿verdad? Que es lo que está en el fondo, porque cuando nosotros hicimos el estudio sobre los feminicidios, nos dimos cuenta que las víctimas, o sea, las mujeres que mueren, que tienen una tasa bien alta de riesgo a morir por un feminicidio, son las más pobres y las más racializadas y las que menos educación tienen. Sí, que están en una condición de mucha vulnerabilidad. Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado también la violencia doméstica es muchas cosas, hay muchos niveles y hay que... A veces nosotros, por ejemplo, abogamos porque se le vaya retirando también a la policía ciertas responsabilidades. Porque hay violencia doméstica, que es la que más se ve según las defensoras públicas, por ejemplo, que son asuntos que tú puedes manejar manejando el coraje de la persona. Si hubiese una línea, por ejemplo, en vez de una línea para las mujeres, una línea para los hombres que pierden, ¿verdad? Que son violentos y que pierden no sé cómo llamarle, pues por ejemplo, eso es prevención. Eso es algo que tú puedes prevenir y que la policía no tendría que intervenir si esos mecanismos existieran para las familias, para las comunidades. Entonces no se puede hablar, no toda la violencia doméstica tiene que envolver a la policía. En el Reino Unido, por ejemplo, cuando hay agresiones sexuales, la mujer no va al cuartel de la policía, la mujer va a unos centros donde hay doctores, donde hay trabajadores sociales, donde hay, ¿verdad?, enfermeras, y ahí se recoge la evidencia que eventualmente se le pasa al sistema legal criminal, pero eso no pero la persona que ha pasado por ese trauma no tiene que ir a bregar con un policía que, mire, será inglés, pero policía. Yo creo, estoy súper de acuerdo con lo que dice Marimari. En otros países ya se están empezando a hacer estas líneas de ayuda para los hombres. Cuando estás en una situación, llama y aquí estamos para ayudarte a desescalar, ¿verdad? Uh-huh. Pero también yo creo que es bien importante ahora la conversación sobre el uso de armas y la tenencia de las armas. Puerto Rico está fuera de control porque no es solamente la posesión de armas legal, pero es que muchas de las armas legales terminan en el mercado en los próximos 5 a 10 años en el mercado ilegal. En Sudáfrica tuvieron una baja radical en los feminicidios entre la década del 2000 y el 2010.
hasta el 2015, y lo pudieron atar directamente a que implementaron una ley en el 2000 que lo que hacía era restringir la disposición de armas, implantar un desarme comunitario sin que hubieran consecuencias para las personas que entregaban las armas, y eso se pudo conectar directamente con la rebaja que hubo en las muertes, porque eran muertes por armas de fuego. Puerto Rico está fuera de control en el nivel de uso de armas de fuego, está por encima de todas las barras en Latinoamérica, está simplemente comparable con Estados Unidos, que está teniendo también el mismo problema. O sea, durante el periodo que estuvimos en el cierre por COVID, el 88% de las muertes que ocurrieron allí fueron con armas de fuego. O sea, si no hubieran habido armas de fuego disponibles, probablemente hubiéramos salvado muchas de esas vidas que se perdieron. Porque era difícil tener acceso a las personas, porque tenías que estar restringido en tu movimiento. Pero un arma de fuego tú puedes disparar desde lejos y tener el mismo efecto que si estás al lado de la persona, ¿verdad? Claro. Entonces, el uso de armas de fuego, yo creo que... Y recientemente se acaba de aprobar un proyecto de ley en la Cámara flexibilizando la tenencia de armas. No estoy segura cuáles fueron los pormenores de qué fue lo que se aprobó, pero recuerdo que cuando le estaban proponiendo querían permitir que las personas pudieran tener hasta 4 armas en su casa. Eso es un arsenal. Y nada más, incluso en los números de deportación de armas, el 66% de los feminicidios íntimos, o sea, de los 14 que ya tenemos que ocurrieron, tenían 6 personas tenían licencia para portar armas. Y de los 9 casos que se habían utilizado armas de fuego. O sea, gran mayoría de esos casos tenían portación de armas. Y la mayoría de ellos eran policías y agentes de seguridad. Wow. O sea, que es algo que hay que tener en cuenta. Es una cosa significativa que no es una casualidad. No. O sea, no está pasando por casualidad. Es que hay que, como bien decía Ariadna, hay que atar los cabos. Hay que poner un punto frente al otro para poder atenderlo. Porque mientras sigamos y el gobierno siga mirando esto de forma esparcida o negando o haciéndose ciego ante esta problemática. Parchitos, que también es otro de los problemas. Y de hecho que no maximiza los fondos que se asignan. Y es parte, ¿verdad?, de esa fragilidad de estas infraestructuras. Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo de Kilómetro Cero y el trabajo del observatorio, y es un trabajo que se mantiene a pulmón. Pero no debería ser el rol de una sin fin de lucro. No debería serlo. ¿O sí? ¿El trabajo de financiamiento o el trabajo que realizamos? Levantar los datos y de revelar. Bueno, no, definitivamente. Debía ser trabajo del Instituto de Estadísticas y del Estado, sin lugar a dudas. ¿El Instituto de Estadísticas qué está haciendo con este tema? Con respecto a la policía, no ha hecho nada, por lo menos con las muertes a manos de policías. ¿Y con género? Ellos sí tienen, por muertes violentas, tienen unos proyectos. Porque estaba el comité PARE y les obligaba a trabajar el tema, comenzaron a hacer algo al respecto, y la ley 40 pues obligaba al Instituto de Estadísticas que tenía que crear un protocolo para el manejo de estadísticas de feminicidios. Yo creo que si esa ley no hubiera estado ahí, quizás no estaríamos pensando en que va a haber un protocolo, pero están trabajando un protocolo, y afortunadamente creo que va a ser un protocolo bastante adecuado porque está siguiendo el protocolo latinoamericano, que es el que nosotros seguimos. Sin embargo, el problema siempre va a ser la implementación. Claro. Siempre va a haber que tengan la persona que vaya a trabajar mientras la ley lo exija, lo van a hacer. Si la ley no lo exige, depende de quien esté sentado en esa dirección. Y volvemos. Mira, tan franco como esto, el dashboard que se creó con el Comité PARE de datos de violencia de género, que es bastante bueno, o sea, tiene datos de varias agencias, podría ser mejor, pero ese se quedó sin fondos. Ya la persona que estaba haciendo toda esa recolección de datos y la estaba canalizando ahí, su contrato terminó. Y no se sabía todavía hace un mes si iban a haber fondos o de dónde iban a salir los fondos para continuar el contrato, para que pudiera seguir actualizando esos datos y esa información. Nos están diciendo que nos quedan un minuto y nosotras solemos ser bien rebeldes con eso, pero tenemos a nuestra compañera Madeline Ramírez mirándonos fijamente detrás de la cámara con Verónica González, la presión es mucha. Así que nos tenemos que ir despidiendo, pero sí tengo que pedir 2 cosas. Primero, la gente siempre nos escribe y nos pregunta cómo apoyar a las organizaciones que vienen, y eso siempre nos parece bien. Kilómetro Cero, ¿cómo se apoya Kilómetro Cero? 5 segundos antes de que Madeline te mire. Kilómetrocero.org o búsquenos por las redes sociales Kilómetro Cero PR. Y done a Kilómetro Cero. Ahora mismo viene por ahí el Giving Tuesday o las fechas esas de donar. Usted done. Es importante, ¿verdad? Porque ese trabajo de fiscalización que sí debemos estar haciendo las organizaciones sin fines de lucro son vitales. ¿Cómo se apoya el observatorio?
Nuestra página es www.observatoriopr.org y en las redes sociales estamos como Observatorio Equidad Género PR. Así que gracias tanto a Débora Upey como a nuestra compañera Mari Narváez, también dándole las gracias a la compañera Madeline Ramírez, Verónica González y el compañero Ángel Suárez, que están aquí velando que no nos pasemos de tiempo. Y continuamos ya mismo, vamos a una pausa y seguimos con Tus Derechos al Día. Y regresamos aquí al programa Tus Derechos al Día, en esta segunda parte de este programa, auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, y estamos bien contentas, celebrando por muchas razones, y entre ellas siempre es una buena razón cuando se tienen esas victorias que han costado tanto tiempo de compañeras y que ha expuesto a personas muy queridas, muy cercanas, defensoras de derechos de sobrevivientes, defensoras de derechos de salud sexual y reproductiva, su misma seguridad que se ha visto en juego a lo largo de este proceso, y es que fueron derrotados en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes 4 proyectos que tenían como objetivo limitar el derecho al aborto libre, seguro y accesible, que en Puerto Rico sigue siendo legal. Y para hablarnos un poco más de esto, tenemos aquí a la compañera Isabel Ramos Hernández, de la Coalición Aborto Libre Puerto Rico. Isabel, qué alegría tenerte aquí. ¿Cómo estamos, Isabel? Estamos bien emocionadas, bien contentas con los resultados del 15, de la derrota de estos 4 proyectos. Estamos, de verdad, yo casi no dormía anoche. ¿De qué se trataban esos proyectos? ¿Cuál era el interés principal? Pues el interés principal era restringir de diferentes maneras el derecho al aborto. Eran 5 proyectos que los 5 los derrotaron, 4 de ellos eran para restringirlos y 1 era para protegerlos. Ese también fue derrotado, que cabe mencionarlo, porque pues eso dentro de todo es una pequeña derrota, pero sabemos que eso va a seguir hacia adelante. Estos proyectos buscaban restringir el aborto ya sea por semana gestacional, por disque los latidos cardíacos del feto, por diferentes razones que no tenían una base científica realmente, ni científica social ni científica médica para hacerlo. Entonces lo que buscaban era de alguna manera restringir la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y que se les impidiera, ya que el aborto no está accesible, que de eso podemos hablar hoy en día, ¿verdad? Pues para que se le impidiera todavía más ese derecho. Uh-huh. Bueno, y si sabemos que no se aprobaron las leyes, significa que no cambió el Estado de Derecho en Puerto Rico, así que tal vez vale la pena recordar cómo se regula el aborto en Puerto Rico ahora mismo. Sí, pues el aborto ahora mismo es legal para proteger y salvaguardar la salud emocional y física de la mujer o la persona gestante. Esto significa que eso hay una amplia gama, ¿verdad?, de cómo se puede interpretar lo que es la salud emocional y física, y que bueno, pues que es legal y va a seguir siendo legal. No cambió nada porque se detuvieron estos proyectos. Eso no significa que no se vaya a seguir intentando. Hoy en día, si usted quiere realizarse un aborto, una terminación de embarazo, por las razones que sea, pues hay diferentes clínicas donde uno puede ir. Y tenemos que recordar que las mujeres y las personas gestantes abortan y terminan su embarazo por una amplia gama de razones. Pudiesen ser razones médicas, que era uno de los principales factores por los cuales se estaban oponiendo a uno de estos proyectos, porque buscaba meterse entre la relación del médico-paciente, lo cual todas sabemos que, todas las que hemos ido aquí alguna vez a un doctor o que nos ha pasado algo, nosotros no quisiéramos que el Estado o que un grupo de la mayoría, hombres legisladores, bueno, y 2 mujeres muy potentes que son antiderechos, estuviesen ahí decidiendo sobre lo que yo quiero tomar una decisión sobre mi cuerpo y mi salud y lo que me recomienda mi doctor o mi doctora, que es lo mejor para mí. Gloria, y una de las cosas, ¿verdad?, es cómo hemos atado este tema del derecho al aborto legal, defender la legalidad del aborto, tanta mala información que existe. De hecho, recuerdo cuando bajo aquella decisión del Tribunal Supremo que recibíamos consultas y preguntas y cuestionamientos sobre entonces es ilegal ahora procurar una terminación de embarazo. ¿Cómo se relaciona esto también con el tema de la violencia de género? Porque termina siendo un acto de violencia de género del Estado y de hecho muchos de los argumentos en las vistas públicas fueron argumentos de odio a las mujeres, ¿verdad? Pensar que las mujeres abortaban, incluso un legislador decía que abortaban para irse a Disney, ¿verdad? Escuchamos eso. Escuchamos eso. Ha sido terrible porque lo que ha regido este proceso, y Isabel ha estado obviamente mucho más directa que nosotras en este asunto, pero lo que ha regido el proceso es un montón de mitos. Un montón de mitos que han confundido, que han llevado mala información y que han seguido perpetuando y lamentablemente solidificando una serie de prejuicios
que hay sobre las mujeres y que siguen, ¿verdad?, intentando que nosotras no nos liberemos de eso. Siguen queriendo encajonarnos, ¿verdad?, en un potecito, para que seamos siendo sumisas, para que seamos siendo tenidas por menos que las personas que se identifican con el género masculino. ¿Cuáles son esos otros mitos que has podido identificar dentro de la lucha de aborto libre, ¿verdad?, relacionados con el tema? Sí, mira, y sobre todo muchos de estos mitos y desinformación se dieron en las vistas públicas por parte de personas específicas que estaban promoviendo estos derechos para restringirlos, y a pesar de que hubiese un panel de expertos, de médicos, de amplia gama de doctores, de psicólogos, de activistas, de todo tipo, que estuvieron desmintiéndolos como quiera, hubo una constante campaña de miedo, desinformando sobre qué es lo que es realmente una terminación del embarazo. Uno de esos que fue uno de los mayores que la senadora Joan Rodríguez Bebes quiso ampliar era que el aborto en Puerto Rico está cero regulado, que aquí el que quiera abortar, aborta cuando quiera, como quiera, y que aquí no hay ningún control. Y eso es totalmente falso. Las clínicas de aborto están totalmente reguladas por el Departamento de Salud, hay constantes revisiones, se informan todos los datos. Estos son clínicas médicas. Es como tú ir a cualquier hospital, oficina médica con todo lo que se le pide, y no se ha encontrado ningún incumplimiento en ninguna de estas clínicas, que es otra de las cosas que algunos de los legisladores y las legisladoras han querido promover. Exacto, ese componente médico del procedimiento que es que se ensordece, ¿verdad? Se rezaga porque se destaca como si fuera, o se vende o se presenta como si fuera una cosa caprichosa, que no lo es, ¿verdad? Es un procedimiento médico, es un procedimiento serio. Y es importante que destaquemos eso, porque no necesariamente se destaca en otras esferas. Eso. Y empezabas hablando de cómo el conocimiento científico médico había sido ignorado en este proceso. Sí, completamente. Ese era uno de los miedos que había, porque, mira, fueron tantos y tantos médicos allá de poner, y quienes pudimos escuchar las vistas, de verdad era un lujo poder escuchar a todos estos médicos profesores que sacaron de su tiempo para ir a explicar y a informar a los legisladores y a las legisladoras sobre estos procesos. Y es un componente que no se puede descartar. El aborto, esto está estudiado, se ha hecho por muchos años y se va a seguir haciendo, está informado, sabemos lo que se están haciendo las proveedores de servicios, y pues es algo que es completamente seguro. Incluso hay estadísticas que dicen que un aborto puede ser hasta más seguro que un parto de cesárea. O sea, que hay una desinformación sobre lo que implica, quizás por esos mitos que se han llevado por tanto tiempo promoviendo sobre lo que es el proceso como tal, que simplemente nosotros lo vemos como una opción más de salud esencial, reproductiva y sexual de las mujeres. Yo creo que lo que sí queda claro, además obviamente de la victoria rotunda, y creo que la coalición de aborto libre y compañeras bien valiosas, como decía desde el inicio, que han puesto todo literalmente en la defensa de estos proyectos, muchas veces desde el silencio, y un trabajo que ha sido un trabajo bien, por así decirlo, también solitario, porque no siempre se visibiliza esa lucha por los derechos sexuales y reproductivos, y hay que decirlo cuando hablamos de otros derechos. A veces la gente piensa, ¿verdad?, que los derechos son como bloques y tú escoges los más que te gustan y los demás los dejan. Pues no, los derechos son todos, ¿verdad?, dicen por ahí, interdependientes, están conectados entre sí. Y pienso en esa ofensiva fundamentalista que va a volver para encima en enero, que sigue fortaleciéndose también. ¿Cómo lo ven en Aborto Libre? ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Y también, ¿qué piensas de ese proyecto de la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que reconoce que el aborto está en constante riesgo y que quería elevar o seguir reconociendo, fortaleciendo esa protección? Sí, mira, nosotras estamos sumamente atentas, ¿verdad? Ahora mismo estamos en ese momento de celebración y victoria que es importante para nuestra lucha, porque como tú mencionabas, es una lucha muchas veces solitaria, en la cual una no sabe lo que puede pasar, y estar bajo esa constante amenaza puede ser bien cansón para todas las que estamos ahí constantemente luchándolo, porque sabemos que esto es para el futuro de muchas niñas y otras personas que puedan estar con capacidades de estar. Y nosotras sabemos que hay una agenda muy clara y prioritaria de algunos senadores, que es restringir el derecho al aborto sí o sí de cualquier manera. Este fue el primer intento de lo que queda de este cuatrienio y de muchos años, si siguen estando en el poder, ocupando esa silla de estos legisladores. O sea que nosotras sabemos lo que viene por ahí, estamos completamente preparadas,
no es nada nuevo, sabemos por dónde es, sabemos el camino, y pues lo que quisiéramos es que se vuelva a promover un proyecto como el de la senadora Ana Irma Rivera Lacén, en el cual se buscaba crear política pública para poder proteger los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes. Esto implica poder reconocer que estos son derechos garantizados y buscarle una mayor protección a la protección actual que ya está legalmente en el país. Mientras tanto, a mí sí me sorprende, ¿verdad?, todo el ruido que logró ese proyecto del 693, que era el proyecto particular de la senadora Joan Rodríguez Bebe. En parte también cómo comenzó a visibilizar no solamente la falta de conocimiento, sino también la falta de acceso a terminación de embarazo. Esas amenazas que volvieron a recibir las clínicas de terminación de embarazos. También pienso en organizaciones como Profamilia, que han estado haciendo un trabajo histórico, entre otras, ¿verdad? Un trabajo histórico en Puerto Rico defendiendo esos derechos a la salud sexual y reproductiva. Si alguien nos está escuchando ahora mismo y quiere conocer más sobre las opciones de terminación de embarazo, y uno de los datos que a mí me pareció importante que levantó las compañeras de Aborto Libre, entre otras, era esos datos sobre que muchas de las personas que abortaban, esas mujeres ya tenían hijos. Así que no es que odiaban la maternidad, no es que odian la vida, ¿verdad? Es entender a través de ser madre que no hay un momento mayor para uno decidir que si esto no es libre y no es deseado, es una forma hasta de tortura. Claro. ¿A dónde puede ir una persona que nos esté escuchando y necesite más información? Sí, mira, pues nosotros por lo menos en nuestra página de Aborto Libre en Instagram y en Facebook tenemos un folleto informativo que dice la información sobre las 4 clínicas que hay. Están todas en el área metropolitana, desafortunadamente, por eso es que decimos que no es accesible. Sin embargo, en esta publicación que la pueden encontrar en nuestra página, que es Aborto Libre PR, pueden ver que hay algunas líneas de transportación de otras partes de la isla que se pueden acudir, y ahí pueden informarse sobre cuáles son las clínicas, si hay algún apoyo económico, por ejemplo. También les exhortamos a que visiten la página de las mingas de aborto, que son las dulas de aborto, que tienen muchísima información. Una dula de aborto al que nos esté escuchando. Sí, una dula es una persona acompañante en ese proceso. ¿Cómo se puede acompañar? Pues de manera física, de manera emocional, acompañamiento, pues ya sea apoyo económico. Pues es un grupo de mingas, que las mingas somos como amigas, acompañantes, que estamos ayudando ahí a todas esas mujeres que están pasando quizás a veces por un proceso difícil y necesitan un poco más de apoyo. Y ellas brindan este apoyo totalmente gratuito y es súper accesible. Pueden escribirle, ellas también les pueden brindar muchísima información sobre cómo sería el proceso si usted está considerando esta opción para usted y necesita un poco más de información de cómo hacerlo. Accesibilidad, sin embargo, además de que ¿verdad? Están lejos los centros porque son pocos, y una accesibilidad física, también una accesibilidad económica. Y ¿cómo una persona de escasos recursos podría acceder a un aborto si se deseara uno? Sí, como tú dices, los abortos no están cubiertos por el plan médico y a veces, depende de las semanas de gestación, puede ser un proceso costoso por esta misma razón, porque no están cubiertos. Hay diferentes opciones. Está la clínica IELLA, que es una clínica que ofrece apoyo económico también, una clínica comunitaria. Ahí se pueden buscar diferentes opciones, y también, si no, pues como les dije, a través de las mingas, pues a veces hacen un pote solidario para poder apoyar a las personas. Increíble que dependamos todavía, ¿verdad?, de la solidaridad de mujeres usualmente, ¿verdad?, para que hagan esta labor, y sean las mismas mujeres que nos aseguren de que otras mujeres puedan ejercer sus derechos. Completamente. Y yo creo que obviamente hay una responsabilidad comunitaria compartida, ¿verdad?, de acompañar a las personas que deciden terminar un embarazo, pero ciertamente hay una responsabilidad del Estado, así que nos queda poco tiempo, pero sería bueno apuntar a cómo se vería ese reconocimiento al derecho al aborto que ustedes imaginan, porque estamos pensando siempre en el no, cómo detenemos estos proyectos que nos quieren pasar por encima, o cómo hacemos proyectos para mitigar, damage control decimos, ¿verdad? Vienen los fundamentalistas, pues cómo protegemos lo que tenemos, pero cómo avanzamos. Y si algo a mí me sorprende de las compañeras de la coalición de Aborto Libre, esas compañeras con los pañuelos verdes que ustedes ven por ahí, es que piensan en esa visión de futuro, cómo se transforman. ¿Cómo se ve ese derecho al aborto? Sí, mira, pues eso me hace pensar, nosotros hemos tenido diferentes Conversaborto, que son unos encuentros comunitarios para hablar del tema, que les exhorto a las que les interese, nos pueden hacer la invitación, y es para hablar de aborto. Aquí se habla de aborto, es nuestra meta. Y una de las preguntas que nosotros hacemos es pensar en eso mismo, cómo nosotros lo idealizamos, y siempre hemos dicho que el aborto legal no es suficiente. ¿Y qué significa esto? Que tiene que ser de una manera digna, libre de estigma social, que esté completamente protegida, cubierta, que sea gratuita, que el Estado tiene un deber de proveer este servicio de salud para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, que sea un espacio donde sea un servicio más, donde tú acudas al doctor a tratarte. Uno no le pregunta por ahí a nadie
¿para qué tú fuiste al doctor? ¿Y qué tratamiento te hicieron? Ni te rechazan socialmente, ni te juzgan. Pues nosotros en un mundo que es lo que queremos y sabemos que lo podemos conseguir, es una sociedad donde se acepte esto como un procedimiento más, es un derecho completamente humano de todas las personas que tenemos capacidad de gestar y es un servicio de salud, punto. Es un servicio de salud. Isabel, gracias por tu tiempo. Estuvimos aquí con Isabel Ramos Hernández de la Coalición Aborto Libre. Síganlas en Instagram. ¿Dónde más estamos? Estamos en redes sociales. Estamos en todas partes. Apoyen esas recaudaciones con esos pañuelos verdes. Sé que también hay distintos proyectos de recaudación para acompañar y para poder apoyar a personas que no pueden pagar sus terminaciones de embarazo. Así que gracias. Y la victoria que se está teniendo en estos días, ¿verdad? Con estos 4 proyectos que se derrotan, es una victoria que le tenemos que agradecer a compañeras como tú, que han estado ahí presentes en la línea, en las vistas públicas, donde haya sido necesario, acompañando también a personas en sus procesos de terminación. Así que nuestro agradecimiento por cuidar nuestras maternidades y también cuidar las maternidades de las personas que están y que vendrán. Así que gracias por eso. Gracias a ustedes. Profundamente agradecida. Seguimos. Bienvenidas a la cápsula Conocer tus derechos es poder del programa radial Tus Derechos al Día, auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. En este momento vamos a discutir qué es el acecho, cuáles son las consecuencias de cometer esta conducta y cuáles protecciones existen en su contra. Bueno, el acecho es una conducta mediante la cual una persona ejerce vigilancia sobre otra persona con el propósito de infundirle temor, que la persona afectada sienta miedo de sufrir daño contra su persona, contra la persona de los miembros de su familia o contra sus bienes. La conducta de acecho puede ser comunicaciones no deseadas a la persona afectada, cometer actos de vandalismo, perseguirla, írsele detrás, como decimos por ahí, aparecerse en los lugares donde la persona se encuentra y proferirle amenazas, entre otras acciones que puedan tener el propósito de infundir temor en esta persona. La Ley 284 de 1999, la Ley contra el Acecho en Puerto Rico, establece que para que exista esta conducta es necesario que ocurra en 2 o más ocasiones, es decir, que haya un patrón de conducta persistente que demuestre la intención de la persona que comete el acecho de infundir temor y de hostigar y de perseguir a la persona víctima. ¿Qué protecciones tenemos? Bueno, en primer lugar, tenemos la posibilidad de acudir al tribunal a solicitar una orden de protección para que el tribunal ordene a la parte que esté incurriendo en esta conducta a detenerse y a parar de hostigar y de perseguir a la persona afectada. Importante que sepamos que esta orden de protección es distinta a la de la Ley 54 y que puede darse entre personas que no necesariamente tuvieran una relación amorosa previa. Puede estar disponible para cualquier tipo de circunstancia. También es importante que destaquemos que el acecho podría ser un delito menos grave y en algunas circunstancias puede ser incluso un delito grave. Importante también que el solicitar una orden de protección puede ser independiente y separado de radicar una denuncia o solicitar una denuncia y someter una denuncia ante la policía. Usted puede solamente solicitar la orden de protección si así usted lo desea o ambas cosas. Esa es su alternativa. Recuerde, conocer sus derechos es poder y estamos disponibles para asistirle en nuestra página web www.ayudalegalpr.org, nuestra línea de apoyo, el 787-957-3106. Bueno, y ya estamos aquí en la última parte de tu programa, Tus Derechos al Día, así que con mucha alegría nos toca ahora hablar de la magna actividad navideña que nos convoca todos los últimos diciembre, los últimos 3 diciembre, que es la actividad de Cocinando Suave, donde vamos a tener unas conocidísimas y unas estimadas personas con grandes habilidades culinarias, entre ellas la compañera Verónica González, la compañera Gloria Meléndez Mulero y esta servidora, que somos chefs también como parte de nuestro trabajo. Verónica, ¿de qué se trata Cocinando Suave, que va a estar pasando el 3 de diciembre a las 11 a.m. de forma virtual? Este 3 de diciembre, nosotras, las grandes chefs, eso no es cierto. Pero ¿qué hacemos en Cocinando Suave? Nosotras compartimos recetas, compartimos el espacio, compartimos historias, ¿verdad? De la comida y del trabajo que hemos hecho en Ayuda Legal en este año y lo que viene para el año 2023. Muchas veces esperamos que este año también acompañada de invitados especiales que nos puedan o dar las recetas o acompañarnos en el día. O verá que no prendamos en fuego la cocina que vamos a estar usando. Ese es el rol más importante.
Así que es una actividad de recaudación de fondos. Gloria, esta va a ser tu primera vez colaborando en Cocinando Suave en este espectáculo, pero tú eres una famosa cocinera muy reconocida en tu área de San Lorenzo. Sí. Cuéntanos sobre tus habilidades culinarias y cómo te sientes participando de este evento de recaudación de fondos. Yo siento que esto es una excelente oportunidad para aprender algo de cocina. Me reconocen frente al fregadero de mi casa. Ese es el scope, ¿verdad? De mi reconocimiento. Pero no, estoy bien contenta, bien emocionada, loca por saber, ¿verdad? Y decidir qué voy a compartir con ustedes para que, ¿verdad? Disfrutemos. Yo creo que va a ser bien graciosa, por lo menos mi participación, porque mis habilidades culinarias han estado un poco rezagadas durante toda mi vida. Así que aquí vamos a ver qué pasa ese día. Pero nosotras estamos bien contentas. Ahí va a haber un menú completo, va a haber aperitivo, bebida, va a haber va a haber la comida, plato principal, las cositas esas que le sirve la gente alrededor del plato, adorno, Alto conocimiento culinario aquí. Alto conocimiento culinario. Vamos a utilizar distintos instrumentos de cocina, distintas ollas de distintos tamaños. Un horno, vamos a usar un horno. El año pasado freímos. Eso no funcionó de nuevo, eso no funcionó. Pero la idea es que ustedes estén en otro espacio con nosotras, un espacio que va a ser virtual para poder llegar a más gente y que mientras conocen un poquito del programa, mientras saben los logros que hemos tenido en el 2022, hablamos de acompañamiento legal, temas bien duros que hemos estado atendiendo este año, lo podamos hacer en un ambiente ameno, pero además recibir tu solidaridad, tu contribución y tu aportación. Ayuda Legal Puerto Rico nunca recibe ni solicita dinero del gobierno y el trabajo que hemos hecho todos estos años ha sido gracias a gente como ustedes que nos escuchan, ha sido gracias a fundaciones privadas y nos llena de alegría muchísimo, muchísimo, muchísimo que esta actividad de recaudación de fondos sea como somos nosotras en muchos espacios, cuando no estamos en los tribunales, cuando no estamos necesariamente peleando o defendiendo, como seres humanos que nos gusta estar en compañía, que nos gusta celebrar y que tenemos muchas razones para decir gracias. Así que te vemos en Cocinando Suave el 3 de diciembre a las 11 de la mañana de forma virtual. Puedes encontrar las promociones en todas nuestras redes sociales y mientras tanto agradecida a la gente que escucha Tus Derechos al Día por aquí por WIAC 740M todos los jueves a las 2 p.m. o que nos vea a través de redes sociales o a través de nuestro canal de YouTube. Así que Gloria, Vero, muchas gracias por el espacio. Seguimos transmitiendo. Gracias, gente.